emocional. Hoy en día en la actualidad se habla mucho sobre esto, acerca de cómo nosotros funcionamos a nivel emocional y que tanto el ser humano tiene la capacidad para poder entender, comprender las emociones de otras personas, ¿no? Que hoy en día vemos a un mundo donde se ha dejado de lado situaciones o habilidades como la empatía, como la escucha activa, como la comunicación asertiva. Hoy en día vivimos en un mundo totalmente acelerado. Hablábamos las semanas anteriores, ¿no? 2 semanas hemos dejado de hacer conferencias, pero las semanas anteriores todos los que nos han podido acompañar hemos tocado temas de estrés, ansiedad, depresión, autoestima. Y vemos que cada situación, como si usted está fijándose, todo lleva a un entorno espiritual, de cómo va la condición, porque recuerde de lo que tiene el hombre internamente es cómo fluye, ¿no? Hacia afuera, cómo es lo que se conoce realmente de la persona y se conoce usualmente también en la persona por medio de las pruebas, por medio de las luchas. Amén. En esta hora vamos a rápidamente ponernos de pie y voy a invitarles a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 13 al 15. Por aquí creo que no tiene Biblia, ¿verdad? Que les puedan prestar una Biblia, por favor, los diáconos, para poder leer todos juntos. Yo sé que acá también lo voy a poner, pero es importante que también lo constate, ¿bien? Así como en el colegio nos enseñaban, también era importante estudiar en casa, así también verlo en los libros, necesariamente conocerlo. Amén. Ahí que le puedan. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 13 en adelante. Amén. Vamos a leer 3 versículos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Todos lo tenemos? Amén. Muy bien. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Vamos a repetir el versículo número 15 que dice así: si no santificáis a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Amado Señor, gracias te damos, Padre mío, en esta hora. Seas tú, Señor, ministrando a cada uno de nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a poder entender, Padre mío, en esta hora acerca de lo que tú has puesto en nosotros, las emociones, los sentimientos, cómo ha sido compuesta nuestra creación. Y como tal, Señor, ayúdanos también a poder ser a frente con mansedumbre y reverencia, a pesar de las circunstancias que se nos presenten. En este momento ponemos, Señor, esta conferencia en tus manos. Que seas tú, Señor, respondiendo y ayudándome también en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, gloria al Señor. Ahora sí nos sentamos, vamos a comenzar. Bien, siguiente diapositiva, por favor. La palabra del Señor en Primera de Pedro, como leíamos, este capítulo lleva por título Una buena conciencia, bueno, a partir del 8, ¿no? Y justamente nos habla aquí, ¿no?, acerca de estar preparados ante la defensa con ciertas características o habilidades que solamente las personas que han llegado a tener una comunión con Dios podemos alcanzar, que es el lazo de la mansedumbre y la reverencia. Y es que durante toda nuestra vida las emociones tienen un sentido como tal. Aún para comunicarte tienes que tener ciertos sentimientos, ciertas emociones. Aún para saber hablar acerca de otros temas o poder conversar con otras personas. Y aún para la comunicación con la familia y aún la comunicación con los que tenemos con nuestro Padre Celestial, se presentan también las diversas emociones, ¿no? Cuando uno está afligido, cuando uno está triste, cuando uno ha pasado por una circunstancia quizás un poco complicada en el trabajo,
primero vamos al Señor y le ponemos nuestras cargas y no vamos contentos, sino vamos con una emoción triste, decaída, ¿no? Pero así como también cuando uno alcanza victoria, ¿no? Va claramente, lógicamente, con esa misma emoción de alegría, de gozo, de felicidad por haber alcanzado una meta, algún triunfo que el Señor ha permitido. Y aún así, también cada situación que nosotros tenemos tiene que ver mucho con la parte emocional. Y es que las emociones influyen mucho en nuestro desempeño diario, en nuestro desarrollo como ser humano y también dentro de lo que corresponde en la parte cristiana. Y es que nosotros somos seres sociables. Veníamos hablando de que es muy normal sentir ciertas emociones, es normal también pasar por ciertos procesos. Bien, siguiente diapositiva. Déjeme decirle que las emociones son aquellas reacciones que de por sí, por nuestra misma situación ante una situación adversa, surgen y tienen una característica fisiológica. Por ejemplo, ¿no? En el caso del miedo, la característica fisiológica puede ser la sudoración, los temblores, hasta el llanto, ¿no? En la ira, por ejemplo, ¿cómo se llega a gestionar fisiológicamente? Una persona se pone roja, ¿no? Como que hace el puño fuerte, las pupilas se dilatan. Lo mismo pasa cuando hay alegría. Uno hasta llora de alegría, se ríe, los ojos se ponen bien chinitos, ¿no? Y de tal manera uno siente esa sensación de tranquilidad, de paz. No existe emoción mala, todas son importantes. El sentir la alegría, el sentir la ira, el sentir el enojo son emociones importantes. Ninguna es emoción negativa o emoción mala, positiva, ¿no? Todas son importantes. Hasta el mismo Dios presenta ciertas emociones porque usted recuerda que nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Y así como el Señor también pues es un Dios justo y presenta ciertas emociones como la ira o el gozo en ciertas situaciones, también nosotros hemos adquirido esas capacidades a nivel emocional por parte de nuestro Creador. Amén. Vamos a definir rápidamente qué es, justamente ahí les presento una imagen de las 5 emociones básicas. La primera de todas, el miedo, ahí de color moradito, el miedo. El rojo de la ira. El del medio, la alegría, la tristeza y el desagrado. Amén. Siguiente diapositiva. Son las 5 emociones básicas que nos conversan un poco más acerca de cómo rige nuestra vida. Recuerde de que cada una de las emociones, si es que uno no las sabe manejar, claramente caemos en los desencadenantes como en el miedo, la ansiedad, en la tristeza, caemos en una depresión si es que no se maneja bien la tristeza, ¿no? Y entre otros. Bien. Para poder conocer acerca de nuestras emociones, aquí podemos ver unas cuantas frases enunciados, ¿no? Donde nosotros podemos reconocer, por ejemplo, qué nos alegra, qué nos enfada, qué nos desagrada, cuándo me siento triste o por qué yo me puedo sentir triste y qué tengo miedo a. De por sí nosotros como seres humanos, al ser emocionales, pues sentimos alegría ante unas ciertas cosas que quizás mi prójimo de repente no lo siente así. O de repente el miedo a algo con que de repente otra persona no sea así. Recordemos que cada uno somos totalmente diferentes a nivel de nuestra composición interna, porque cada una de nuestras emociones ha venido gestionándose por medio también de nuestra crianza, por medio del carácter que hemos venido manejando. Ya hablando con ustedes como personas adultas, ya podemos hablar de una personalidad, del carácter. Cuando somos niños no, porque todavía están en un proceso. Por eso es que cuando son niños todavía no se mide la personalidad, ya que todavía no está formado el carácter. Pero a partir de los adolescentes en adelante ya se puede hablar de personalidad, porque ya se está fijando el carácter, la identidad como tal. A nivel de los niños solo se puede hablar de temperamento, ¿no? Hay niños, por ejemplo, que tienen ciertas reacciones emocionales por el temperamento adquirido por alguno de los papás, ¿no? O quizás también por la imitación de ciertas conductas. Bien, vamos a ir viendo un poquito sobre eso. Siguiente, por favor. Vamos a definir ahora sí qué es la inteligencia emocional. Primero, la inteligencia es uno de los procesos cognitivos muy complejos que
utiliza el ser humano como una habilidad para poder dar respuestas a nuevas soluciones o dar respuestas ante una problemática. El ser humano es inteligente cuando suele responder ante un problema, es decir, utiliza la creatividad, utiliza los procesos del pensamiento, la memoria para poder gestionar la solución de un problema. La persona inteligente no solamente es aquella que sabe matemática, existen diferentes tipos de inteligencia. Antiguamente se veía mucho eso, ¿no? Y aún los niños en clase, ay, porque tú sabes matemática, tú eres más inteligente. No, háblenle al más inteligente del salón. Y no. Y es que hoy en día hay una inteligencia musical, hay niños que tienen una capacidad, o tenemos una capacidad, ¿no?, para la música, otros de repente para la parte ambiental y entre otros, ¿no? Tienen respuestas para las situaciones que son las aptitudes o gustos o preferencias. ¿Amén? Entonces la inteligencia es esa capacidad que nos ayuda a dar respuestas ante una situación. Y las emociones son aquellas reacciones fisiológicas, ¿sí?, que reflejan nuestro comportamiento interno y externo. Una emoción no es algo duradero. Amén, es algo que solo dura por poco tiempo. Es como que usted está parado dando un examen, está parado para poder exponer un tema y pues a uno le da los nervios, el famoso temor, ¿no?, el famoso pánico escénico. Pero ese pánico escénico, esa sudoración, esa palpitación del corazón no dura por 1 hora, ni 2 horas, ni 3 horas, sino es algo de 5 minutos, de 2 minutos, 3 minutos. Es algo que no es algo temporal y fisiológico. ¿Por qué? Porque hay respuesta fisiológica. En el caso del miedo, pues la sudoración, la palpitación del corazón mucho más rápido, ¿no?, entre otros. ¿Amén? Cuando unimos inteligencia y la emoción, sale pues la inteligencia emocional. Es la habilidad que tiene el ser humano para poder interpretar y conocer sus emociones y las emociones de los demás, poder interpretar las emociones de los demás. Una persona inteligentemente emocional tiene la capacidad de aceptar lo que está sintiendo en ese momento y así como también tiene la capacidad de reconocer la emoción de la otra persona, causando en ello empatía, resiliencia, motivar al prójimo. ¿Por qué? Porque entiende lo que está pasando la otra persona. Es como decir, se pone en los zapatos de la otra persona para poder comprender. Nosotros hemos sentido miedo, ¿no? Imagínense ustedes que han tenido, algunos que han tenido niños pequeñitos, ¿no? Y los niños tienen dificultades, por ejemplo, para salir a exponer. Y a nosotros en algún momento, cuando en nuestra época escolar también pasamos por lo mismo, tenemos esa capacidad, si somos inteligentemente emocionales, tenemos la capacidad para poder motivarlos. ¿Por qué? Porque hemos pasado por la misma situación. La persona inteligentemente emocional tiene esa capacidad de reconocer que si está pasando por una emoción fuerte o complicada, ¿no?, tiene la capacidad de aceptarlo y manejarlo. Y también tiene la capacidad de interpretar lo que está pasando a la otra persona. Es tolerante, es empática con la otra persona. Si ve a la otra persona decaída, no le va a decir, ¿te sientes bien? ¿No? O ya, levántate, ¿no? Ay, no es para tanto, si yo también he pasado por eso, ¿no? Evita ese tipo de enunciados ante una persona que está pasando por una situación difícil. ¿Por qué? Porque es inteligentemente emocional. Asertiva porque coloca bien, es asertivo, acierta con sus palabras ante la otra persona que también está pasando por una emoción complicada. ¿Amén? Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Voy a presentarles en esta hora, nosotros hemos visto al inicio 5 emociones, pero les voy a presentar las 5 emociones más fuertes, las que son difíciles de dominar, son difíciles de trabajar y que yo creo que hasta el día de hoy muchos de nosotros todavía ha quedado esa chispita, ¿no?, para poder trabajar ciertas emociones cuando a veces tocan, ¿no?, o tocan, como contaban el testimonio, me conocían como un fosforito, ¿no? Y a veces nosotros hemos tenido ciertas emociones ante unas cuestiones durante nuestra vida, ya sea, como decía, ya sea por imitación de nuestros padres, ya sea por algún aprendizaje a nivel de lo que hemos aprendido a nivel de en los estudios, por ejemplo, ¿no? O entre otras cosas. Tenemos la emoción del enojo, la tristeza y la alegría. Una persona que se enoja es una emoción muy difícil de trabajar, pero no imposible. ¿Amén? No es imposible, ¿por qué? Porque podemos gestionar nuestro enojo de tal manera que nosotros podemos trabajar
en el momento de la situación, tener el control. Por eso la palabra del Señor nos habla mucho de que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿no? Nos ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Tiene mucho que ver esto porque el Señor nos ha creado también seres pensantes. Y es que las emociones van mucho de la mano con la parte racional de nuestro cerebro. La emoción como tal surge ciertas situaciones porque sí, ¿no? A nivel fisiológico uno se pone rojo o no sé qué quiere hacer en ese momento, pero a nivel racional nuestra mente nos dice, ¿no? Según también las creencias y conocimientos que tenemos, porque si nosotros somos cristianos, obviamente que se nos va a traer a la memoria eso, ¿no? Señor, tú nos has dado espíritu de dominio propio. Y trabajar en ese momento justamente nuestra emoción más difícil, que puede ser el enojo, ¿no? Hoy en día muchas personas, al no haber trabajado esto, viven amargados de todo, se enojan, ¿no? Y rápidamente se van a los golpes, ¿no? O las palabras o los golpes, ¿por qué? Por mala gestión del enojo. Acá tiene que ver mucho también el aspecto de la crianza en casa. Y es que, por ejemplo, hay niños que suelen tener estas conductas de repente en el colegio que van y golpean al compañerito, ¿no? Y a veces uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿No? Y el niño va, la profesora dice, no, es que su niño cuando quiere llamar la atención va y le pega a la persona porque no le hace caso. Y le preguntamos, ¿no? ¿Por qué es que hace eso? ¿Y cómo usted llama a su niño la atención cuando no le hace caso? Ah, es que también le da pues su golpe, ¿no? Oye, hazme caso, ¿no? Y de tal manera el niño copia lo mismo y hace en el colegio lo mismo, para llamar la atención, porque tampoco no lo hace de mal, sino lo hace con el fin de que le hagan caso. Lo mismo hace. Entonces, en casa es el primer ente modelador para la conducta y para las emociones. Es el primer lugar donde uno debe gestionar las emociones desde que son pequeñitos, ¿no? Obviamente que nuestra realidad es muy distinta porque en el mundo vemos padres negligentes, padres quizás ausentes, ¿no? En el sentido de no enfocarse solamente en que lleguen a conocer la inteligencia cognitiva como tal, conocimientos, matemática, comunicación, o que tengan muy bien el peso, la talla, ¿no? Pero a nivel emocional, ¿cómo lo están trabajando? Que es justamente una de las áreas más importantes y con más carencia dentro del mundo. La mayoría de personas pasa por situaciones como estas a nivel de manejo de enojo o manejo de la tristeza. ¿Por qué? Por la falta de equilibrio, también por la falta de la enseñanza o por cierta situación a nivel de no conocer. Por ignorancia, de repente suena un poco fuerte la palabra, a veces por ignorancia, a veces nosotros hemos hecho ciertas cosas que, bueno, a la luz de la palabra y conociendo la palabra hemos adquirido la verdad. Amén. Gloria a Dios. También tenemos la tristeza, que cuando no se maneja, ¿qué trastorno trae la tristeza cuando no se maneja? A ver, por ahí, pregunto. ¿Qué trastorno trae la tristeza si es que no se maneja? La depresión, amén. La depresión es lo que podríamos decir es la falta del manejo de tristeza. Para que una persona caiga en depresión, primero pasó por tristeza. Y si no lo manejó bien, pues siguió y continuó hasta el proceso de llegar a una depresión. Es decir, que el pensamiento como tal, la emoción le ganó por completo. Muy bien, y la alegría. Que aunque no lo crean, hay también una situación con la alegría. La alegría es algo muy bonito, muy importante, ¿no? Porque es un sentimiento, una emoción, perdón, que tiene esa sensación de sentirte bien, de sentirte con cierto bienestar, ¿no? Pero cuando nosotros sobrepasamos también la alegría haciendo sobre todo ello, caemos en una situación de euforia o sensacionalismo, ¿no? Y a veces podemos confundir eso como algo perteneciente a una situación duradera, cuando no es así. A veces nos alegramos de cosas que de repente a nivel racional no se dan como tal. Por ejemplo, ¿no? Yo a nivel emocional, hay muchas personas, por ejemplo, que se alegran con la apertura, por ejemplo, del aborto en los países y pareciera, ¿no?, que dijera, pero ¿por qué se alegran?
¿no? Dentro de la misma sensación, el mismo sensacionalismo dentro de la situación, ¿no? U otros, por ejemplo, que se alegran porque ya pueden gestionar la eutanasia, ¿no? Entre otras cosas, que son temas muy polémicos, es muy cierto, pero formalmente nos deberíamos alegrar. No, ¿no? Y ahí entra una cierta congruencia entre esas emociones fuertes. Amén. Vamos a ir viendo una por una. Siguiente, por favor. A nivel de la alegría, y vemos el capítulo, el Señor respalda cada una de las emociones porque Él lo ha creado para nosotros. Y respalda en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Alégrense en el Señor siempre. Y otra vez lo dice el Señor, alégrese, regocijaos. El corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre es justamente la respuesta a una situación complicada. Cuando una persona cae en una situación difícil, la importancia de utilizar la alegría en ese momento y la creatividad puede mejorar una situación de un panorama que se puede ver oscuro a primera vista, pero buscar una salida y buscar tener un pensamiento un poco más abierto de las cosas nos puede ayudar justamente a poder alcanzar una respuesta. Amén. Usando solo la alegría, ahí no dice la palabra, ¿no? El corazón alegre constituye un buen remedio. Amén. Siguiente diapositiva, por favor. Vemos por aquí acerca de la tristeza, ¿no? Este versículo bien usado de 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no haya que arrepentirse, para la tristeza del mundo produce muerte. Quiere decir que para el mundo, por eso es que podemos entender de que cuando nosotros caemos en una tristeza profunda, lo primero que queremos hacer es decir, no, ya la vida no vale para nada, ¿no? Y es lo primero que surge. ¿Por qué? Porque la tristeza para el mundo es muerte. Pero la tristeza, según la palabra del Señor, y es por eso que Dios permite esa emoción en nosotros, es para el arrepentimiento. Si uno a veces al principio se siente que ha hecho las cosas mal y uno se arrepiente, la tristeza se la lleva el Señor como tal. Las cargas o la situación, si uno se arrepiente de corazón, uno realmente se siente libre. Y ya en la noche ya no está recordándolo otra vez. Porque uno al momento de dejarle al Señor nuestras dolencias, nuestras situaciones que hemos pasado, no, para nosotros es salvación, como dice la palabra del Señor. Pero para el mundo la tristeza significa otra cosa, significa el fin de la vida, ¿no? Vemos tantos suicidios hoy en día en la gente por falta de manejo de las emociones. Una persona que tiene problemas para poder manejar estas emociones es falta de inteligencia emocional, es falta de autoestima, es falta justamente de dominio propio. Amén. Gloria al Señor. Y solamente los que han nacido de nuevo, los que realmente tienen al Señor en su corazón, han alcanzado ese espíritu que dice el Señor en la palabra, que es el espíritu de amor, de poder y de dominio propio, para poder discernir de las cosas que se nos vienen, de las cosas, porque es verdad, el día a día, no todos los días van a ser alegría. En algún momento vamos a tener situaciones horrorosas, hasta en la misma iglesia, entre hermanos, ¿no? Y a veces es un poco complicado porque tenemos personalidades distintas. Otros introvertidos, extrovertidos, unos más desenvueltos que otros, unos más callados que otros o reservados. Y no quiere decir que esté mal. Dios nos ha creado así justamente para buscar esa armonía. Amén. Gloria al Señor. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos también lo que es el enojo, ¿no? Y la palabra del Señor muy claramente nos habla acerca de esta emoción en Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Amén. En Efesios 4:26, este versículo muy conocido que todos lo vamos a leer. Amén. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol vuestro
en nuestro enojo. Amén. Tengamos mucho cuidado al manejar estas emociones. Yo sé que son emociones muy complicadas, porque cuando algo nos molesta, pues realmente uno quiere decir las cosas como tal, ¿no? Pero hay que tener mucho discernimiento y mucho dominio propio en nuestras palabras. Ahora, con eso no le digo, pues ya, estás enojado, te vas a quedar callado. O estás triste, ya no lo digas para que no des pena a los demás. No. Es importante la comunicación. La forma como tú lo dices, ahí se ve el manejo de esta emoción fuerte. Amén. Esa situación de un roce. Si te es difícil hablar en ese momento con la persona que ha pasado justamente ese roce, espérate un momento, cálmate, respira, busca las palabras correctas para no dañar al prójimo, ¿no? Y tampoco que generar un mal sentimiento en ti ante tu compañero, ante el prójimo, sino buscar mejorar, buscar trabajar, buscar mejorar en ese aspecto, buscar trabajar en el roce de tal manera que podamos alcanzar nuevamente la amistad, ¿no? Hay muchas personas que por estas emociones han cortado lazos en familias, han cortado lazos en amigos. Ay, porque no sé, me dijo esto y no midió bien sus palabras, ya bueno, ya. Y al final se alejan de las amistades porque de repente hay muchos adolescentes, por ejemplo, que los padres le llaman la atención justamente y por no manejar el enojo, porque a veces los jóvenes o adolescentes a nivel de la madurez todavía están en un proceso, huyen de casa, ¿no? Y es muy triste por la falta de manejo justamente en las emociones. Amén. Hay que tener mucho cuidado. La palabra de Dios nos habla de que hemos sido creados a la imagen del Señor, poseemos estas 5 emociones, muy básicas, por cierto, importantísimas, porque cuando uno está enojado a veces tiende a ser más realista para decir las cosas, pero con esa realidad hay que saber decirlo, hay que saber comunicarse, por eso es importante trabajar mucho la empatía. Estoy molesto, sí, y decirlo, ¿no? Sí, yo me siento molesto en este momento y bueno, yo quisiera que me den 5 minutos para poder un momento despejar y luego vengo y comunico qué pasó en realidad, ¿no? O de tal manera decir, no, sí, estoy triste por esto, pero es bueno la comunicación de una forma asertiva. Amén. No echándole la culpa al otro, no diciéndole que por tu culpa estoy así. No responsabilicemos también nuestras emociones en otras personas, sabiendo que nosotros mismos somos los que tenemos que manejar eso. Amén. Recordemos que esta inteligencia es algo muy importante de trabajar. El mundo carece de esto, ¿no? Aún nosotros como hijos de Dios, la palabra del Señor nos habla que tenemos que guardar justamente esto que el Señor nos ha dado para que ante cualquier situación podamos responder con mansedumbre y reverencia, ¿no? Usted se imagina el Señor cuántas cosas le decían cuando Él estaba predicando, era para molestarse, que lo tiraban, que lo escupían, que le decían, que lo intentaban meter a la cárcel, entre otras cosas, y Él toleró muchas situaciones y tuvo mucha compasión y misericordia del prójimo. Recuerde de que si la otra persona anda renegada, anda de repente muy sofocada, ¿no? Hay que tener en cuenta también cómo está su situación a nivel emocional. Uno no puede ir y decirle, no, oye, pero ¿por qué tú estás molesto? ¿Por qué te la agarras conmigo? No, sino hay que también ser empáticos y ayudar. Eso es ser inteligentemente emocional. He reconocido la emoción en mi prójimo y por eso tampoco no lo voy a hacer pecar o pisar palito o molestarlo como tal. Si sé que ahorita está en una situación un poco complicada. Amén. Eso es poder darnos cuenta, ser inteligentemente emocionales, el poder percibir lo que siente la otra persona. Eso de ponerse en el lugar de otro, porque las 5 emociones las hemos sentido. Bien, y obviamente, y repito siempre esto, que un problema para nosotros de repente, para el prójimo es un problema, pero de repente para nosotros no lo es, ¿no? Y hay que tener mucha empatía. Si para la otra persona lo es, hay que tener mucha consideración. No podemos también invalidar las emociones, ¿no? Es como un niño, ¿no? Si tú le dices, deja de llorar, ya, cálmate, ¿no? ¿Usted cree que cuando usted también está llorando, si le dicen eso, se va a calmar? Usted siendo adulto, ¿no? No, porque simplemente está inhibiendo su emoción. Es como decir, ya cállate y punto. Lo hago por mí, por el hecho de que yo deje de llorar y punto lo demás.
¿no? Y no lo hago por realmente ayudarlo. ¿Le estoy ayudando a manejar su tristeza en ese momento? No. ¿Qué va a pasar con ese niño al futuro? Que se lo va a reservar todo porque sus papás o porque la persona que está al cuidado siempre le ha dicho que se calme, que es la única manera. Y no es así. No acompañó, no siguió, no le dijo cómo se llama la emoción que sientes, no, nada. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los niños, en los adolescentes, de cómo uno intenta darle a conocer las cosas. Yo sé que hoy día la sociedad está mucho más movida en ciertas cosas, la tecnología ha avanzado en gran manera, ¿no? Pero hay que trabajar mucho eso en casa, aún no en la familia, cómo nos comunicamos con el esposo, con la esposa, cómo nos comunicamos con los demás. A veces algunas palabras para nosotros no pueden ser tan hirientes, pero para otras personas sí. Y hay que también aceptar los errores, hay que también aceptar, ¿no? Si para la otra persona no fue tu intención, pero para la otra persona quizás lo tomó de repente de una forma que fue algo muy duro, hay que también aprender a pedir perdón, disculpas, no era tu intención, ¿no? Eso es importante. Eso lo único que hace es la persona inteligentemente emocional, aquella que tiene dominio propio y tiene la capacidad de dar también justamente esa otra mejilla al prójimo, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. ¿Hasta aquí todos vamos entendiendo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, rápidamente, en nuestro cerebro existe un sistema que se encarga, el sistema emocional o el cerebro emocional, llamado también el sistema límbico. Aquí es donde se encuentran justamente nuestras emociones, se encuentra en la subcorteza del cerebro, que es la parte interna, ahí la podemos ver de color rojito, ¿no? Que es el cerebro emocional. El cerebro como tal, usted la conoce por fuera, ¿no? Que tiene sus grietitas y todo. Esa es la parte cognitiva, ahí se encuentra la inteligencia cognitiva. Todo lo que sabes de música, matemática, comunicación está arriba. Pero todo lo que es manejo de emociones, el saber qué es tristeza, qué es alegría, qué es desagrado, qué es amar a alguien o qué es de repente no querer a alguien, se encuentra en el otro cerebro, que es en el cerebro emocional, que es en la parte interna. En los adultos, se supone que a nivel del cerebro ya está totalmente maduro, ya está compacto, ya ha trabajado a nivel de sus emociones y se puede decir que el cerebro emocional está muy bien formado, que puede trabajar a nivel de todo lo que se ha imaginado durante todo su tiempo de vida. Amén. Pero en los niños, por ejemplo, es muy distinto. Un niño, por eso es que cuando algo triste pasa, lo primero que hace es llorar, o es que no le salió algo y llora, o si algo no le salió, arruga la hoja y la tira, ¿no? Porque el cerebro emocional aún está en formación. Entonces, a nivel de la formación, justamente el niño va aprendiendo en base a las experiencias y el aprendizaje que van gestionando los padres. Es muy importante esto porque a veces decimos que un niño llora por cierto maño o por cierta, no sé qué palabra lo usan acá para esto, ¿no? Por cierto apañamiento, no lo sé, ¿no? Entonces hay niños que a veces lloran, dicen, ¿no? Ay, porque es malcriado y llora. Y no entendemos realmente por qué lo es, o por qué este niño siempre llora de todo y por qué no puede aprender a manejar sus emociones. ¿Qué está pasando en casa? ¿Qué es lo que están haciendo los padres para trabajar en eso? Ya salen 2, 3, 4, 5 veces y el niño sigue haciendo revitas en la calle. ¿Qué está pasando en casa? No se está trabajando esto del cerebro límbico. Ahora, si es que una persona adulta no tiene bien desarrollado el sistema límbico, ahí sí hay otro problema, porque ¿cómo va a enseñar usted algo que no sabe? ¿Cómo va a enseñarle a gestionar algo si usted tampoco lo hace? Entonces, ahí hay mucho que ver, por eso que con nosotros, para poder trabajar con los niños, hay, como dice, que ponerse en el mismo espacio que ellos, en el mismo lugar que ellos, para poder trabajar, para poder manejar justamente esas emociones muy complicadas. A un niño se le olvida, la primera vez usted le explica y dice, ay, no hace caso, la segunda. Pero es cuestión de práctica, como dice la palabra, las repetirás y las repetirás. No dice solamente lo dirás una sola vez a tus hijos, lo repetirás día y noche, amén. Repetir. Es trabajo de los padres para formar justamente a un buen ser humano que sea justamente de ayuda a nivel social, que sea ese apoyo emocional para esos niños que quizás tampoco los padres están apoyando a nivel emocional.
Como digo, ¿no? Ahí, hoy en día yo escuchaba y en terapia muchas personas dicen, no, es que mi hijo es un niño inteligente, es un niño que sabe todo, ¿no? Y es un niño que tiene el peso muy bien, sabe matemáticas, sabe esto, va. Pero a nivel emocional su niño no está bien. Va y golpea a los niños del colegio, va de repente y se pone a llorar delante de la calle. ¿Usted cree que eso está dentro de la normalidad de la conducta de un niño? No, ¿no? Entonces tenemos que ver bien de que no solamente es trabajar como padres en este caso, ¿no? No solamente es trabajar a nivel de los conocimientos académicos o de repente los deberes, obligaciones dentro de casa, ¿no? O que estén bien alimentados, que es parte de, pero también la parte emocional y espiritual sobre todo, porque acá vamos a entrar a tallar una cosa, que las emociones como tal, como han sido creadas por el Señor, la única manera es que el Creador nos ayude a poder manejarlas, amén, y trabajar justamente en eso, y eso depende mucho también de cuánto usted está aperturado a nivel del corazón, a nivel de recibir esa ayuda, amén, gloria a Dios. Siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Muy bien. Las emociones surgen por medio de una preferencia. Quiere decir que la emoción como tal es revelar nuestros valores y creencias. Amén. Cuando nosotros nos sentimos, por ejemplo, no tristes o en ciertas situaciones, es porque ante una situación yo me puedo sentir triste. ¿Por qué? Porque yo he colocado en relevancia esa situación. Por ejemplo, ¿no? Un niño de 5 años que le dice, oye, tú eres un fastidioso, va, y después de 2, 3 minutos se olvidó. No le tomó como tanta relevancia, ¿no? Y es por eso que la emoción surgió ahí y se fue, ¿no? Trabajó totalmente bien. Pero, por ejemplo, si tú le dices a un adolescente, oye, te veo subidita de peso o te veo muy flaquito, entonces ahí es muy distinto. ¿Por qué? Porque según lo que la persona o nosotros tomemos como relevancia un tema que nos dice, según también van a ir nuestras emociones. Por ejemplo, ahora que estamos hablando del enojo y tristeza, yo que les hablo del enojo, ¿esto quiere decir que yo les estoy causando enojo a ustedes? Por ejemplo, vamos a hablar hoy día de la ira, del enojo. Y con eso no quiere decir que usted se va a enojar en este momento. ¿Por qué? Porque es un tema general. Pero si yo le digo, por ejemplo, a ver, ¿qué piensa usted acerca de la unión civil? No sé, a ver, la unión civil. Según su preferencia, según su relevancia, su emoción también va a surgir en ese momento. A mí, por ejemplo, la unión civil es algo que de repente para mí no me causa tanto agrado, no, y me causa tristeza, no enojo, tristeza, ¿no? Entre otras, para otros pueden ser otras emociones, muy bien, pero las emociones revelan mucho nuestros valores y nuestras creencias. Si yo creo algo, tengo un valor sobre algo, y rápidamente voy a asociarlo con una emoción, ¿no? Por ejemplo, el ir a la playa para mí es alegría, ¿no? O al contrario, si yo vamos a ir a, no sé, a un parque de diversiones con muchos juegos, para mí de repente no es tan alegría, no es tan alegre, a mí de repente es más triste, entre otras personas. Las emociones están asociadas a nuestra percepción. Según cómo sea tu punto de vista ante algo, también van a surgir ciertas emociones, ¿no? Entre otras cosas. Por eso es que hoy en día asociamos mucho algunos gustos con ciertas emociones y sentimos justamente cuando algo se acerca o algo bonito viene, pues te alegras, y cuando algo negativo viene, pues lógicamente que también te puede causar tristeza o enojo. Amén. Depende mucho del punto de vista que tú tengas. Ahí también entra a tallar mucho la autoestima, ¿no? Si tú tienes un punto de vista positivo de ti, así te digan lo que te digan, no te vas a sentir triste ni enojado, sino vas a saber dominar tu emoción en ese momento. Pero si tu punto de vista, tu perspectiva, tu autoconcepto es negativo sobre ti, rápidamente puedes caer en una tristeza o un enojo como tal, ¿no? Amén. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. La ayuda emocional es importante, y recordar que nosotros debemos validar siempre las emociones, ¿no? Como les ponía el ejemplo del niño, si el niño se pone a llorar o se cayó, por ejemplo, y se cayó y usted le dice, no pasa nada, no pasa nada. No es cierto, porque realmente se ha caído, se ha golpeado. No es que no pasó nada, sí ha pasado, ¿no? En vez de decirle, por ejemplo, no pasa nada, decirle, ven, yo te ayudo, ven, te pasó algo, ven, para poder ayudarte a revisarte, ¿no? Que te golpeaste, entre otras cosas. Pero si yo le digo, no pasa nada, ante un lloro que es por dolor,
estoy inhibiendo por completo la emoción en ese momento, ¿no? Es como decirle a la persona con depresión, oye, levántate ya y vamos a salir. Estoy inhibiendo la emoción que tiene esa persona en ese momento. Esa persona está en profunda tristeza. ¿Y cómo le voy a decir que salga si es que realmente no lo quiere hacer? Es un proceso de poco a poco. Es por eso que es importante el acompañamiento. Amén. No invalidar la emoción, ¿no? Puedes decir, te pasó algo, ya estás conmigo, ya estás seguro, ¿no? Ya estás conmigo, ya estás seguro. Enseñarle, retroceder, por favor. Enseñarle también el proceso de saber concretar qué emoción estamos sintiendo. Y aún hay adultos, déjeme decirle que en terapia se ven muchos adultos que ni siquiera saben qué emoción sienten. Están como que no sé qué tengo de momento, ni siquiera saben titular si están pasando por tristeza, por enojo, por no sé qué. No saben titular bien acerca de definir la emoción que están sintiendo. Eso quiere decir que había una falta en la parte de la niñez, en la parte de la juventud, en la adolescencia, de que alguien al menos le dé ciertas premisas de la inteligencia emocional. Amén. Siguiente diapositiva. La niñez tiene mucho que ver, acá marcando nuevamente, tiene que ver mucho en la parte de nuestra situación emocional. Si un niño ha sufrido por humillaciones, ausencia de padres, injusticias, traición de los padres, ¿no? Oye, te voy a traer esto y al final no le traía. O ya, te prometo que te voy a hacer esto y al final es mentira. Bueno, ¿no? Sentirse rechazado, anular sus emociones, arrebatar la infancia, falta de cariño, ¿no? Esto tiene mucho que ver, trae consecuencias a las emociones. Hace poquito salió una noticia de un niño que se suicidó porque su madre le decía, ¿por qué he tenido hijos? Mejor si hubiesen muerto. Imagínense esos textos a un niño de 5 o 6 años, esas palabras tan hirientes. Aunque muchas personas dicen, no, es que los niños no entienden, que solo los niños juegan. Y no, ya vivimos en una época donde desde el celular uno puede encontrar diferentes cosas. Y peor aún, los progenitores, supuestamente donde el lugar donde debería ser seguro, el hogar, estamos encontrando estos tipos de casos tan tristes, tan difíciles, y a veces uno con la impotencia dijera, no, porque es que no dio señales, o si de repente sí, no hubo nadie quien los ayudara, no, uno quedaría con esa impotencia. Pero es que en la niñez se trabaja mucho esto. Si usted va, por ejemplo, a las cárceles y les pregunta, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo empezó esto de que tú comenzaras a robar o que tú comenzaras a drogarte? Todo inicia desde casa. No es que mis padres también hacían esto, no es que mis padres también comenzaran me decían, no, búscate el trabajo, ya tienes tu edad para que salgas, ¿no? Y así, usted puede darse cuenta de la realidad en la que viven muchas personas por falta de cariño, por falta de poder conocer un poco más acerca de su núcleo familiar. Por eso que la familia es justamente ese centro donde se cultivan los valores, los principios y sobre todo la salud emocional. Amén. Justamente poniéndolo en las manos del Señor, porque es Él, nuevamente repito, es Él que nos ha creado con esas emociones y debemos darle cuenta a Él al fin y al cabo de todo lo que hagamos algún día. Amén. Siguiente diapositiva, por favor. Pero déjeme decirle una cosa, que en 1 de Pedro 1:18, la palabra del Señor nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Señor te dice en esta hora, así, no sabiendo que fuiste tú, aquel que ha entregado su vida al Señor, ha sido rescatado de la vana manera de vivir en que nos enseñaron nuestros padres. Con todo lo anterior que se les dije, no es tampoco la situación de decir, porque mis padres no me enseñaron esto, yo no puedo dar esto. No, si uno entra al camino del Señor, el Señor te rescata de lo que tus padres, si te faltó cariño, en el Padre Celestial lo encuentras. Si te faltó de repente alguien que te diera un abrazo, que te diera justamente ese cariño, esa paciencia, ¿no? En el Señor lo encuentras, en tu familia, en la fe también lo encuentras.
¿no? Y eso es lo importante y lo más precioso que el Señor nos puede dar, de que aún viviendo en una situación deplorable de repente, y muchos de nosotros hemos salido de esto, ¿no? A veces nuestros padres no nos han ayudado ciertas cosas, a veces las emociones nos han ganado o han ganado terreno en nuestro cerebro, en nuestra forma de actuar, nos precipitamos ante las cosas, pero aquí el Señor te ha rescatado de esa vana manera de vivir que tú estabas emergido, amén. Y así como también, si usted ahora, aún todavía, y aquel que nos está escuchando por las redes sociales, si aún está pasando por esa necesidad de trabajar esa parte interna, la parte más difícil de nuestro ser, nuestro corazón, porque de ahí justamente emanan esos malos pensamientos, ¿no? El Señor te dice, hoy te puedo rescatar de esa vana manera de vivir, amén. Gloria al Señor, y el Señor es aquel que pone esa paz, ese amor en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Siguiente diapositiva, por favor. El que conoce a Dios puede controlar su vida emocional con aquello que sabe acerca de Dios. Un creyente, amados hermanos, confía en el Señor porque sabe quién es Dios. Y cuán importante es conocer a su Creador, ¿no? ¿Sabe usted que Dios puede calmar la tempestad? Escuchábamos la canción, podemos tener paz en la tormenta, ¿no? Y así, ¿por qué? Porque sabemos que el Señor puede causar eso en nosotros. Aquel que trabaja, el creyente que trabaja o la persona que trabaja en sus emociones, es aquella persona que entiende que tiene a un Dios poderoso, fuerte, ¿no? Que si viene una situación difícil en la vida y no sé, ese día tuvo un mal día de trabajo, le descontaron el sueldo, no lo sé, ¿no? Y usted recuerda y nombra esos versículos, ¿no? En la palabra del Señor, Padre mío, no hay justo desamparado, ¿no? Que ni su simiente mendigue pan. Cuán importante es conocer esos versículos para traer la paz a nuestro corazón con la palabra del Señor. Si me siento triste, ¿no? Si me siento alegre también, tengo el conocimiento de la palabra. Yo solo puedo confiar en el Señor si realmente lo conozco como tal, como es. Amén. Gloria al Señor. Siguiente diapositiva, ya vamos terminando. Tu relación más duradera a nivel de tus emociones, a nivel racional, hay que saber pensar antes de decir las cosas, analizar lo que uno va a decirle a otra persona, porque recuerde que tanto usted tiene emociones, pero con quien dialoga también las tiene. Hablábamos mucho acerca de esto de la autoestima, que si bien es cierto, de repente ciertas cosas para ti no son dañinas, pero yo decirle algo en base a su aspecto físico a otra persona puedo dañar, simplemente por una palabra que pueda habérmela quedado callada mejor, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto, con esta forma de poder comunicarse, validando las emociones en mi prójimo y como también me gustaría que a mí me dijeran las cosas. Amén. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Bueno, ahí vamos viendo un poquito de cómo podemos trabajar nuestras emociones, ¿no? Ejercitarnos, escuchar música, suele también un poco como que disipar. Ahora, si está usted en tristeza, pues no va a escuchar una música donde hay unos decibeles bajísimos, ¿no? Y de tal manera una música triste, porque es algo incongruente, ¿va? El que dice, ¿no? El que esté contento, alegre, que cante alabanzas, aquel que esté contento, ¿no? Todo tiene que ser de apoyo y de ayuda para que usted pueda encontrar esa salida. La oración también es un aspecto. Si usted está triste, no tiene a quién contar, de repente no encuentra seguridad en contarle a otra persona, ¿qué más en su amigo Cristo Jesús que puede escucharle en todo momento? Las 24 horas del día Él está ahí para poder atenderle con gozo y alegría. El Señor va a poder encontrar usted paz y alegría. Acá somos muchos testimonios vivos que en un momento de desesperación, de tristeza, hemos encontrado esa paz en la oración. Hemos encontrado esa paz en la alabanza, en la adoración, en congregarse, en venir a la iglesia, en salir y dejar que mi carne, en vez de que mi carne me gane y decir, no, me quedo en la casa porque estoy triste, no, salgo porque yo sé que mi Redentor vive, amén, que Él va a ser el que me va a ayudar, que Él que va a ser el que me va a fortalecer y yo me voy con la seguridad de que yo no me voy igual a mi casa, amén. Eso es tener conocimiento de a quién yo le sirvo, en quién yo creo y en quién pongo mi confianza, amén. Siguiente diapositiva, amén.
Siguiente diapositiva. Bueno, también trabajando la inteligencia emocional, reconoce las situaciones donde te es difícil trabajar y comienza a trabajar. ¿Qué pasaría? Comienza a ensayar en tu casa. Si tu amigo te dice lo que no te gustaría, por ejemplo, ensaya a ver cómo le respondería, ¿no? Para que cuando se dé la situación ya tengas más o menos a ciertas palabras para poder mencionarlas. Mantén la calma, paciencia, ¿no? La conciencia también de tus cambios corporales, porque el rostro dice mucho. Usted dirá, no le he dicho nada, pero con el rostro ya le dije de todo, con la mirada ya le dije de todo. Y recuerda que tenemos un lenguaje no verbal, ¿no? Y es como que, no me he molestado, pero ahí estoy que me volteo y al final ni saludo ni nada. O no estoy triste y falto a la iglesia 2 días, 3 días. Y uno dice, ¿será verdad lo que habrá dicho? No, entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. El desarrollar, aprender a gestionar las emociones, aún en la situación de la crítica, porque eso también viene. La crítica, como decía, no somos monedita de oro para caerle a todo el mundo, ¿no? Entonces, en algún momento, tanto va a haber gente que nos diga qué bien hace su trabajo, como también va a haber gente que te diga, no me gusta lo que haces. Y hay que aceptarlo, porque es parte de, ¿no? Es parte de, y hay que trabajar las emociones en eso. Tomar el halago con humildad. Y como dice la palabra, aquello que realmente no me sirve, pues lo desecho, ¿no? Porque respeto la opinión de la otra persona, pero si no va a ser productivo para mí, internamente digo, pues esto no va a ingresar. Esto no lo voy a dejar que me quite la alegría o el gozo. Amén. Siguiente diapositiva, por favor. Ya vamos terminando. Siguiente diapositiva. Ya no me alcanza el tiempo para decirlo. Siguiente. Toda emoción hay que ponerla en oración. Santiago 5:13. Si te sientes alegre, canta alabanzas a tu Señor y agradécele al Señor por tu estado de ánimo en ese momento. Si has alcanzado una victoria, gracias Señor. Obviamente con esa emoción en el corazón, como se da la reacción física, ¿no? Uno se ríe y dice, gracias Padre, porque lo veía tan inalcanzable y lo he alcanzado, y uno se goza. Y cuán importante es el prójimo que también reciba eso, ¿no? Si un hermano en la fe ha alcanzado algo, alégrate con tu hermano. No te pongas ahí en la situación, ay, ¿por qué él y por qué yo no? ¿No? Hay que manejar las emociones, ¿no? Si alguien te ha hecho una injusticia, a la oración tienes que ir. Toda emoción, no solamente la alegría, toda emoción, ponla en oración. ¿Estás triste? Ponla en oración, ¿no? Señor, estoy triste, ayúdame, dame paz, dame consuelo, necesito que tú me ayudes, que tú me levantes, Señor. Amén. Si el Señor permite cada cosa en tu vida es por algo. Cada cosa que pasa es porque es una situación en que el Señor lo pone porque sabe que tienes la capacidad para poder hacerlo, pero no lo vas a hacer solo. Pero es importante ponerlo en oración y ejecuta todo lo que el Señor te manda hacer por medio de su palabra. Amén. Ha sido un gran gusto realmente poder nuevamente encontrarnos a través de estas conferencias y me siento muy contenta por motivo de las cuales estamos aprendiendo un poco más acerca de estos temas. A nivel de todo lo que vamos viendo, trabajemos nuestras emociones. Es algo muy difícil, yo lo entiendo, porque así como yo, todos nos molestamos, nos sentimos inquietos ante ciertas cosas o tristes ante ciertas situaciones, pero hay que tener cuidado mucho, tanto en nuestro estado de ánimo, cómo tratamos a la otra persona. Si te es difícil hablar en ese momento, mejor en silencio, ¿no? A veces, como dicen, ¿no? Hay que trabajar mucho la sensatez, la sabiduría que viene de parte de Dios. El mundo es muy difícil que lo pueda trabajar, el mundo rápidamente, así como los animalitos, ¿no? A veces su pensamiento lo tienen tapado, que con un animalito usted lo molesta, ¿qué es lo que te hace? Te muerde, va y te quiere atacar. A veces el mundo se mueve también así, es muy lamentable. Pero no puede pasar eso en los hijos de Dios. O aquel que el Señor ha rescatado, aquel que ahora también el Señor puede tocar su corazón para trabajar estas emociones tan difíciles desde un principio, pero no son complicadas. Hay que rogar y pedir al Creador que nos ayude en trabajar esto. Amén. Gloria al Señor. Con ustedes ahora sí le paso al pastor Milciades. Gracias. Muy bien, no sé si... Bueno, le damos gracias a Dios. No sé si tienen alguna pregunta que realizar, algo que de repente les inquiete o algo que quieren saber adicional. Les agradecería. Vamos a pasar ahí algunos papelitos para que puedan
Si quiere hacer la pregunta directamente, también le pueden pasar el micrófono o lo hace a través de un papel escrito que le estamos enviando ese papel. ¿Ven? ¿O alguna pregunta que quiera hacerlo directo de repente? Levanta su mano. Acá la hermana. Muy bien. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Bueno, me da un poquito de pena preguntar, pero lo voy a hacer porque siento que tengo que hacerlo. A ver, lo que pasa, hablando de las emociones, hay a veces que yo no las puedo controlar ni con la oración, tengo que llorar o gritar, ¿eso es malo? O sea, es que hay a veces yo me arrodillo porque me da un enojo de algo y yo lo primero que pienso es en Dios, porque ahora conozco de la palabra de Dios, pero de verdad es que no la puedo controlar. Y tengo que llorar o isquitarme con algo porque no he podido manejar eso. Dios le bendiga. Amén, muchas gracias por la pregunta. Sí, justo nos comentaba acerca si el llorar es bueno o malo, ¿no? Y a veces hay situaciones como creyentes también a nosotros nos presentan diversas situaciones, ¿no? Que a veces uno, a pesar de los años dentro del evangelio, a veces uno también puede caer en molestarse ante ciertos eventos. El llorar no es una capacidad de que digamos que es malo, es parte de la reacción fisiológica de la tristeza, el enojo, hasta de la alegría. Entonces el llorar no es algo malo, sino que de por sí es una acción que se delimita para poder soltar las cosas que uno necesita. Ahora, el hecho de poder de repente, aún me dice, he orado, he alabado, ¿no? Y a veces aún no puedo controlar. Ya vamos al punto también de la comunicación. Primer paso que pusimos acá, encontrar cuál es el detonante de esa situación. ¿Por qué es que a mí me causa esto? ¿Qué me hacen para que yo pueda reaccionar así? En base a eso, hay que hacerse un juego de roles mental y decir, si o una meta, ¿no? Si a la próxima vuelve a pasar el mismo suceso detonante, tengo que manejar ahora cómo voy a responder. Entonces, si ya la situación es muy seguida, quizás el proceso no es muy seguido ante lo que viene molestándole, quizás es bueno pedirle en la oración la fuerza al Señor para poder encontrar las palabras precisas, porque toda la vida no va a vivir así, renegando o llorando por ciertas situaciones, sino que llega un punto donde es bueno ya solucionar, ¿no? Y eso trabaja mucho en la parte del tiempo y la conciencia, a nivel del pensamiento y también ver qué responder, hacer un juego de roles. Si esta persona me dice esto, pues cómo le respondería yo que no suene tan hiriente, pero que también me ayude a mí manejar mis emociones, ¿no? Hay situaciones, sí, son complicadas, pero es bueno tener en cuenta el uso de la inteligencia emocional, es decir, pensar antes de hablar. Si a veces es mejor guardar el silencio y después de un tiempo decirlo, sería mejor antes de que yo cometa algo de ir e insultar o dañar con mis palabras o hasta irme de manos con una persona. Pero el llorar no es malo, es algo que realmente es una actividad correspondiente a la emoción. Pero no quiere decir que usted va a llorar toda la vida, sino que hay que buscar un agente de cambio, que es justamente buscar primero el aspecto detonante, o sea, qué es lo que me está causando esta emoción, y bueno, solucionar de una manera usted internamente, ver cómo podría responder ante una futura. Ponerse una meta y a la siguiente ya no voy a gritar, sino solamente de repente me pongo a llorar. Y así, ya a la siguiente ya no grito ni lloro, sino ya puedo comunicarme y ponerme metas. Porque si uno no se pone metas, si uno se deja a la deriva, ¿no? Y buscando la ayuda del Señor, que es el que Él pone la paz, es el que pone, dice, no, el amor dentro del corazón por el prójimo. A veces existen situaciones que sí, son un poco complicadas en la vida, pero hay que sobrellevarlas en la palabra del Señor también, ¿no? Y decirle el nombre del Señor, ¿no? Que el Señor también nos ayude. Hay textos bíblicos muy bonitos hasta para impactar a la otra persona que nos hace daño. Y se lo digo por experiencia. Amén. Amén. Aleluya. Bien, solamente permítanme acotar algo. Es un típico ejemplo de lo que decía la hermana, de cuando nosotros humanamente queremos dar solución a los problemas profundos.
lo que decía la licenciada es indudable que nos ayuda a paliar temporalmente esos aspectos emocionales, nos ayuda, pero en realidad la solución nos da Dios. Por eso es importante, como ella decía, ¿no? Hablar con Dios y decir, Señor, ayúdame a tomar control de estas emociones. Es mejor dicho, Señor, toma tú el control, porque ahí es donde está la clave. No procuremos nosotros en querer hacerlo porque vamos a fallar. Nosotros no podemos casi tener el sumo control sobre eso, pero Dios sí lo puede hacer. Entonces, por eso es que en la oración, depende cómo hagamos la oración, Señor, es decirle, Señor, ayúdame, toma tu control de estas emociones, yo no puedo. Recuerden ustedes que siempre decía Jesucristo, nos enseñaba y decía, airaos, pero no pequéis. Entonces hay cosas que por ese lado son, que son, digamos, normales, pero que no nos lleve a un extremo, ¿verdad? Y tampoco en eso no debe haber constancia de realizar práctica de eso, sino lo que tiene que haber constancia es siempre en la oración y procurar indudablemente la comunicación constante y permanente con los demás. Eso sucede a veces cuando nosotros no tenemos una vida social importante, a veces dentro de la misma iglesia, dentro de la comunidad o dentro del centro laboral. Es fundamental manifestar y conversar con otras personas, hablar y conocerlos. Eso nos va a ayudar mucho también. Pero la base de todo es dejar que Él ministre nuestras emociones y nos enseñe. Y si nosotros no sabemos, no podemos, ¿quién más nos va a poder enseñar mejor? Es Él. Porque Él va a interiorizar en nosotros, ¿a base de qué? De una palabra, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Por eso, ¿qué palabra tengo que utilizar? Yo no lo sé. Eso no está en otro libro más que aquí. Y decirle, Señor, por eso es importante, a través del Espíritu Santo, el Señor nos va a ayudar a tomar control de eso de una manera tremenda, extraordinaria, porque eso sí es algo grande. El Señor nos ha enseñado acerca de eso en muchas oportunidades y creo que ahí es donde a veces nosotros también fallamos, ¿no? Y decimos no y que no puedo. Claro que nosotros no podemos, pero Él sí puede. Tú tienes poder, tú sí puedes, Señor, ayúdame, ten misericordia. Entonces ahí es donde entra el otro aspecto que es la fe. Y a veces nos acercamos, oramos, pero no tenemos fe en lo que decimos. No hay confianza en la palabra de Dios. El Señor, yo sé que tú puedes. Eso es fe y eso es confianza y Dios nos va a ayudar, ¿ok? Entonces esas cosas son muy fundamentales en que podemos nosotros incidir y poder tener una oración. No hay que dejar de hacerlo, no hay que dejar de orar, de conversar con Dios. Eso es fundamental, ¿ok? De manera constante. Nos tome quizás toda una vida, probablemente, pero recuerden ustedes que Dios llegará a un momento que ahí parará el asunto. Dice, si una persona muy apegada a mí no sabe controlar sus emociones negativas y por mucho tiempo que trate de ayudarle, no encontramos una solución, ¿qué debo hacer? ¿Esperar que se desahogue conmigo y no decir nada? Dice esta pregunta. Entonces observen ustedes, ya se trata de querer dar una solución a un problema que solo el poder de Dios lo puede hacer. Nosotros no podemos cambiar a nadie, ni generar o administrar las emociones de nadie. Como ven ustedes, si a veces ni las otras mismas, ni las mismas emociones nuestras las podemos manejar, menos será las de las otras. Entonces, esas emociones negativas, lo que sí podemos hacer es ayudarle a orar. Recuerden ustedes, una de las cosas importantes que nos plantea la palabra de Dios es ayuno y oración. El ayuno y la oración es la clave que nos van a ayudar a nosotros a tratar de limar todos esos aspectos en la vida diaria. ¿Ve? Y hay que mantener una constancia en este tipo de prácticas. El ayuno tiene que ser lo más, mejor dicho, lo más constante posible. A veces 2 días seguidos y a veces hasta 3. Y eso es importantísimo, eso nos va a ayudar. ¿Ve? No determina muchas cosas, pero nos ayuda definitivamente. Porque a través de eso, de una manera milagrosa, porque eso es lo que hace Dios, y poderosa, Dios obra
en nuestros corazones, en nuestros sentimientos, y empieza a manejarlo y a darnos las capacidades de también nosotros administrarlo. ¿De acuerdo? Entonces no nos esforcemos en querer manejar o administrar las emociones ajenas, entre tanto las nuestras no las podamos hacer nosotros. No, no es posible eso. Bueno, lo único que podemos hacer es ayudarle a orar, ayudarle a controlar. Puede ser una amistad muy cerca, o puede ser un esposo, la misma esposa, el mismo esposo. Lo que hay que hacer es orar. Claro, y comunicarse, claro, la comunicación es fundamental entre ellos, pero el control total se va a lograr ayunando y orando. Orando y ayunando, porque cada cual, yo no voy a controlar, el que va a controlar es Dios en cada uno de nosotros. Para eso, les digo otra vez más, no hay pastillas, no hay que, usted puede tomar un somnífero y se le dará a dormir, pero seguirá con la misma forma de ser, ¿de acuerdo? Pero cuando se trata de controlar y de corregir eso, solo el poder de Dios es posible, ahí en ese punto. Muy bien, le damos gracias a Dios por eso. Por acá hay más preguntas. A ver qué dice, ¿por qué una persona cambia de ánimo fácilmente? Dice, o es de doble ánimo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Querrá decir algo? A ver, baja el micrófono, pues. Bien, referente a los cambios de ánimo, bueno, a nivel de la psicología manejamos el aspecto de que hay un trastorno llamado la bipolaridad, que usualmente ha sido mal, esta palabra la han mal utilizado para aquellas personas que cambian el ánimo de forma muy constante. Pero no, una persona con bipolaridad en realidad no significa una persona inconstante de ánimo, sino que cambia de ánimo, pero sin una razón por las cuales, por ejemplo, ¿no? Está feliz y de ahí 1 minuto, 2 minutos cambia a tristeza. Y no hay una razón, o sea, no se murió alguien ni nada por el estilo, solo fue un cambio así de la nada, ¿no? Ahora, referente a las inestabilidades emocionales en algunas personas, se puede dar por ciertas dependencias a algo, por costumbres o un condicionamiento. Por ejemplo, hay personas que están condicionadas a que si es que no está feliz, una persona no mantiene la tranquilidad en su vida y se ensimisman por cambiar el ánimo a otra persona. Y es así, son inconstantes emocionalmente, pero esas inconstancias están basadas en algo, ¿no? Y aparte no es que cambian de 1 hora a hora, sino cambian después de 2, 3, 5 horas o un día para otro, ¿no? Pero en concerniente a eso, hay personas que pasan por esto por las causas justamente de una dependencia a algo, acerca de una desvalorización también hacia las cosas que va teniendo durante su día a día, o sobre los procesos de repente enfocados a no saber manejar justamente las emociones, ¿no? Entonces, como que si está muy molesto, va y daña a otras personas muchas veces con sus propias emociones, ¿no? Por falta de manejo justamente en eso. Gracias, muchas gracias. Entonces espero que hayan sido satisfechos en las respuestas de cada una de estas preguntas. Y si usted